En la fascinante historia del antiguo Egipto encontramos hitos cronológicos que dejan marca a lo largo de la historia, tanto para la propia historia de Egipto como también en la actualidad, para los que son aficionados de la egiptología y también para los propios especialistas. Y uno de esos hitos que dejan marca en la historia de Egipto es el reinado de la que se podría considerar la primera faraona, la primera reina faraón de Egipto confirmada. Tenemos otros ejemplos que podrían haber gobernado anteriormente, pero esta sería la confirmada al 100%. Estoy hablando de una mujer que dejó mucha huella, que fue inspiración para la siguiente reina faraón, que fue Hatshepsut, y que además es un ejemplo del poder femenino en el antiguo Egipto. Vamos a hablar de ella. Es Sobekneferu, de finales de la dinastía 12, allá por el siglo XVIII a.C. Se cree que Sobekneferu gobernó o empezaría a gobernar allá, según algunas cronologías, por el 1790 a.C. Vamos a por ello. Y bueno, nacimiento de Sobekneferu. Esta princesa nacería en la corte ubicada en la zona de El Fayum, donde se encontraba la capital de Egipto en su época, en la dinastía 12. Estamos hablando de la localidad de El Lisht, como digo, situada en la zona del Fayum. ¿Y qué significa Sobekneferu? ¿Por qué le pusieron este nombre a la princesa? Y la razón es muy sencilla. Sobekneferu o Neferu Sobek lo podéis encontrar en la bibliografía escrita de ambas maneras, digamos respetando en la lectura la transposición honorífica o no, para los que estudiéis egipcio antiguo. Pues significa las bellezas de Sobek. Y Sobek es el dios cocodrilo en el antiguo Egipto, que seguramente te sonará. ¿Y por qué Sobek y no cualquier otra divinidad? Y la razón es porque en la zona donde nació, se crió y también luego posteriormente gobernó la reina Sobekneferu, el dios más relevante era el dios cocodrilo, el dios Sobek, que es el dios característico de la región del Fayum. Y es que en el antiguo Egipto los nombres propios que incluían el nombre de una divinidad, pues esa divinidad no se escogía por casualidad, sino por la posible vinculación, digamos, de nacimiento, del origen de la localidad de la que proceda esa persona y su dios más importante. O también podría ser porque ese dios fuera considerado en el entorno político el dios más relevante o más importante de la época. Quiero poner un ejemplo que no sea Sobekneferu. Otro ejemplo sería Yehuti, que fue tesorero de la reina Hatshepsut ya en la dinastía 18, ya por el siglo XV a.C., y que se enterró en la tumba Tete-11, que está situada a la orilla occidental de Luxor. Y bueno, pues Yehuti, ¿por qué se llamaba Yehuti? Yehuti es el nombre en egipcio antiguo del dios Tot. Y José Manuel Galán, que es el que estudia pues digamos el origen de Yehuti y su historia, piensa que, junto con otras evidencias en las que no voy a entrar ahora mismo, que Yehuti podría proceder de la región de Hermópolis. En Hermópolis, ¿quién es el dios más importante? El dios Tot, efectivamente. Yehuti en egipcio antiguo. Pues este sería un buen ejemplo. La princesa Neferu Sobek o Sobekneferu se criaría por lo tanto en este lugar, en la corte, la región del Lisht, y seguramente se inspiraría muchísimo en su padre, el faraón de Egipto, que es Amenemhat III. Si bien Amenemhat III tuvo un gobierno bastante próspero, donde pues floreció la cultura egipcia antigua y también la obra monumental que llevó a cabo gracias a su programa de construcción, ¿no? Su programa constructivo. Durante su época Egipto fue bastante estable y luego tenemos evidencias de que la reina desde luego se inspiraba y se apoyaba mucho en la figura de su padre posteriormente durante su reinado. Para ella fue su gran referente. Y bueno, el desastre ya se estaba oliendo. Amenemhat III murió dejando como heredero al trono a un varón adulto que es su hijo Amenemhat IV. Amenemhat IV se casó con su hermana Sobekneferu. Ya sabéis que esto es una práctica totalmente habitual en el antiguo Egipto, sobre todo cuando estamos hablando de la familia real, y así pues empieza el reinado de Amenemhat IV, que se consideraría el último faraón varón de esta dinastía, de la dinastía 12. Pero Amenemhat IV no era tan buen gobernante, tan buen político como su padre Amenemhat III. Gobernó durante poco tiempo y dejó un estado un poquito inestable, un poquito como con problemas de posible descentralización. Así que a la muerte de Amenemhat IV, tras su corta
vida, con su corto reinado, pues no había ningún posible heredero varón adulto al trono. Y este fue el momento en el que Sobekneferu, que era hasta este momento la reina consorte de Amenemhat IV, vio la posibilidad de gobernar Egipto ella misma como faraón. Y es el momento en el que ella se corona faraón de Egipto. Es el comienzo de su reinado. El reinado de Sobekneferu, no quiero idealizar las cosas, la verdad, fue corto. Fue un reinado cortito, bastante breve. Si nos fijamos en lo que nos cuenta el Canon de Turín, que es un papiro que, bueno, no se conserva muy bien, pero está bastante bien reconstruido como para poder leer gran parte del papiro, y te imaginas dónde se ubica, en Turín, por eso el nombre es Canon de Turín. Pues este papiro nos habla de los diferentes reyes que se sucedieron uno tras otro en la larga historia de Egipto a través de todas esas dinastías, y nos dicen los años de reinado de cada uno de ellos, y según el Canon de Turín, la reina Sobekneferu gobernó Egipto durante, concretamente, 3 años, 10 meses y 24 días. Sí, un reinado corto, pero lo suficiente como para que ella dejara una huella indeleble en la historia de Egipto. Y no vamos a engañarnos tampoco, una vez más, Sobekneferu era una mujer, y la tradición en la política egipcia es que fuera un hombre el que ocupara la posición de faraón, ese cargo tan importante, relevante, el más importante en la sociedad egipcia. Por lo tanto, Sobekneferu tenía que desarrollar cierta estrategia para poder ocupar el trono y ser aceptada dentro de la corte como tal, como faraón. Y el sistema de legitimación que utilizó principal fue el asociarse con la figura de su padre. Ella nunca se legitimó diciendo que era o que fue la esposa consorte del faraón Amenemhat IV. Ella parece que no estaba muy orgullosa de la política que llevó a cabo su hermano, sino que siempre se apoyó en la idea de que era la hija del gran faraón Amenemhat III. Tal que así que Sobekneferu desarrolló un programa para deificar a la figura de su difunto padre, es decir, convertirlo en un dios, y no en un dios cualquiera, sino en un dios del Fayum. Así ella ya no solamente era la hija del antiguo faraón Amenemhat III, sino que era la hija de un dios, el dios del Fayum, donde estaba la capital de Egipto, como he dicho antes, en este momento de la historia. Así ella obvia un poco que el reinado de Amenemhat IV estuvo entre medias entre Amenemhat III y Sobekneferu, y ella se establece como el faraón que continuaría la sagrada tradición egipcia en la dinastía. Por lo tanto, ella, uno de sus hitos más importantes en su gobierno es la política constructiva, su programa constructivo. Y se sabe que llevó a cabo una intensa actividad constructiva, por supuesto, en la zona del Fayum, pero no solamente, sino además en todo Egipto, porque tenemos una inscripción del 3er año de reinado de Sobekneferu en el que se nos cuenta que la reina mandó a construir una fortaleza en la zona de Kumma, que se ubica en Nubia. Esto nos habla de que el alcance del poder de Sobekneferu ocupaba todo Egipto. Es decir, que el gobierno de Egipto todavía en este momento está centralizado en la figura del faraón. Recordad que Sobekneferu es la última monarca del Reino Medio, y que después de esto ya encontramos un Egipto descentralizado, que es el segundo periodo intermedio del que ya hemos hablado también muchas veces aquí. Y bueno, Sobekneferu, como faraón que era, pues tenía que tener todos los atributos propios de un faraón, y no podría faltar los 5 títulos característicos de los faraones que no tenían las reinas consortes, esos 5 títulos. Así que vamos a echarle un ojo a cuál es la titulatura real de Sobekneferu, cuáles son esos nombres que la declaraban faraón, hija de un dios. Aquí le vamos a echar un vistazo a los nombres que voy a intentar colocaros en jeroglíficos en la pantalla para que le echéis un ojo, y bueno, si vas a Egipto y lo ves por ahí, pues ya lo sabes identificar. Que por cierto, aprovecho para hacer la publicidad que tengo que hacer, pues es que hay que hacerla. Que es que ya sabéis, para el que no lo sepa, pues lo informo, que tengo una academia online desde hace ya 5 años y medio ya casi, el tiempo pasa súper rápido, que es la academia de egiptología.com, donde puedes acceder a un montón de cursos de egiptología diferentes, y también puedes conocer un poco más sobre mi trayectoria, que he estudiado, que he hecho con mi vida, esas cosas. Y ahora sí, continuamos con los nombres reales de Sobekneferu. El primer título es el título de
el nombre de Horus, que es el famoso Serech, que lo tenemos desde principios de la historia de Egipto. Y en el caso de nuestra querida Sobekneferu es Merit Ra. Fíjate qué bonito, Merit Ra significa amada de Ra. Y fíjate que aquí el nombre Merit está en femenino, que es la amada, está en femenino, no está en masculino. En masculino sería Merirra o Merire o Merirra. Y en femenino es Merit Ra. Así que fíjate que aquí está el detalle respetado de que era una mujer. Luego tenemos el nombre de las dos señoras, que en egipcio las dos señoras se dice Nepti. Ti terminado en ti porque es el dual femenino. No me voy a enrollar tampoco mucho con esto, que no quiero aburriros. Es el nombre de las dos señoras, que es Sat Sehem Nebet Tawi, que fíjate qué nombre tan bonito, significa la hija de la poderosa, en femenino. La poderosa también es el nombre de Sekhmet, significa la poderosa, señora de las dos tierras. Luego tenemos el nombre de el Horus de oro, que en este caso es Jet et Hau, que podríamos decir que es como el que tiene estabilidad o el que aparece de manera estable, porque Jet es la estabilidad, que me trabo la lengua, que es de hecho uno de los amuletos típicos egipcios, ¿no? El Jet, el de la estabilidad. Luego tenemos el nombre de Nesut-Biti, que es el nombre del faraón del Alto y el Bajo Egipto, que en el caso de nuestra reina es Sobek-Ka-Ra, que significa que Sobek es el Ka del dios Ra, Sobek-Ka-Ra, o Sobek es el espíritu, si queremos traducir Ka como espíritu, de Ra. ¿Te suena de algo esto? Piensa. ¿Conoces a Hatshepsut? ¿Cuál era el nombre de coronación de Hatshepsut? Maat Ka-Ra. Es muy parecido, pero cambiamos Maat por Sobek. Y luego finalmente el nombre de hijo de Ra o el nombre de Sa-Ra, que es Neferu Sobek o Sobekneferu, como queráis leerlo, si queréis respetar la transposición honorífica o no. Recordad que toda esta titulatura no es solamente pues, un conjunto de nombres y tal, sino que va mucho más allá. Es una puesta en escena como faraón, cuál es su intención como faraón, sus vinculaciones divinas como una persona que está ocupando un cargo divino en la tierra para los mortales, para la gente del pueblo, que los egipcios llamaban los Rejit. Tú y yo seríamos parte de eso, de los Rejit. Además de lo que es su obra constructiva, de su titulatura, vamos a hablar un poco de sus representaciones. Y es que, por desgracia, no tenemos mucha estatuaria ni muchas imágenes de la reina Sobekneferu, pero sí que tenemos 3 estatuas, desgraciadamente sin cabeza, pero tenemos 3 estatuas. Una de ellas, además, es la más importante, la más conocida, la relevante, que se encuentra conservado en el Museo del Louvre, en París. Y quiero que os fijéis en esta estatua y un poco los atuendos que lleva. Fijaos que lleva un vestido, no lleva el faldellín tradicional masculino de faraón, sino que aquí está representado con cuerpo femenino y también con la ropa, un vestido de mujer, pero fijaos en esta zona de aquí, qué es lo que cae sobre sus hombros, y lo que cae es el tocado nemes de tela, que es propio, único, característico de los faraones, que como ya sabéis, el cargo de faraón es masculino en esencia en la historia de Egipto. Y también, de nuevo, lo siento, pero es que no puedo evitar acordarme de las estatuas de Hatshepsut. Te voy a dejar por aquí una imagen de una de las estatuas que se conserva en el Met en Nueva York, donde pues tenemos de nuevo, en este caso, a Hatshepsut con un vestido y con el tocado nemes. ¿En quién se inspiraría Hatshepsut? Pues está claro que en Sobekneferu. Podríamos decir en resumen, aunque sabemos muy poco sobre Sobekneferu, no tenemos tanta información como de Hatshepsut, ni se ha conservado tanto, pero de seguro Sobekneferu llevó a cabo un esfuerzo muy grande para mantener la estabilidad política del país y tratar de mantenerlo centralizado, cosa que finalmente pues no se pudo conseguir porque ya sabemos lo que viene después de Sobekneferu. Viene una época, de descentralización, un poco caótica, el segundo periodo intermedio. Hablemos entonces de dónde está la tumba de Sobekneferu. Es la típica pregunta que se hace cualquier egiptólogo o cualquier amante de la egiptología. ¿Y dónde está la tumba de fulanito? Pues lo cierto es que no tenemos ubicada la tumba de Sobekneferu con total seguridad. Hay algunos candidatos. En esta época todavía los reyes del Reino Medio pues eran fan de enterrarse en complejos piramidales, normalmente en pirámides que eran construidas en adobe. No penséis en las pirámides de piedra del Reino Antiguo. Y no se ha ubicado
digamos, para confirmar 100%, esta es la pirámide de Sobekneferu, pero hay una candidata en Dashur y hay 2 candidatas en la zona de Masguna. No sabemos de qué pudiera haber muerto Sobekneferu, pero no hay ningún indicio como para pensar que su muerte no fuera natural. Y bueno, un dato que se me olvidaba comentaros sobre la estatuaria conservada de Sobekneferu es que las 3 estatuas se encontraron en Avaris, que está en el delta de Egipto y que sería posteriormente la capital del reino Ixo. Pero lo cierto es que originalmente estas estatuas no serían elaboradas aquí y utilizadas aquí en Avaris, sino que probablemente pues fueran movidas, trasladadas posteriormente. Es muy probable que originalmente estas estatuas procedan del Fayum, que es donde estaba la capital de Egipto en la época de Sobekneferu, desde donde ella gobernó y donde pues tenía también su palacio, sus templos y absolutamente su obra constructiva estaba principalmente centralizada en la zona del Fayum, aunque ya vemos evidencias de otras construcciones a lo largo de Egipto. Como digo, posteriormente a Hatshepsut entramos en el segundo periodo intermedio, donde de nuevo encontramos una descentralización, diferentes dinastías, los Ixos gobernando desde el norte de Egipto. Esa historia te la he contado en otros vídeos y también te la he contado varias veces en diferentes cursos de mi Academia de Egiptología. Nos quedamos entonces así, con de nuevo más preguntas que respuestas y mucha imaginación sobre cómo sería y quién sería la reina Sobekneferu. Sin lugar a dudas, una mujer inspiradora, tanto que inspiró a la mismísima Hatshepsut, y también una mujer que dejó una huella imborrable en la historia de las mujeres del Antiguo Egipto. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos el mes que viene con un vídeo nuevo. Acuérdate de suscribirte si no lo has hecho y de chequear de vez en cuando el canal para ver si he subido algo nuevo, pero ya te digo que siempre suele ser la última semana de cada mes tenéis vídeo nuevo. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo, pues tienes disponible la Academia de Egiptología, donde puedes aprender jeroglíficos egipcios, diferentes cursos de cultura egipcia, etcétera, etcétera. Y nada, te mando un abrazo muy muy grande y nos vemos prontito. Irek Herunefer Ankh Ucha Senep.